Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo BG-MOA 110. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. BG es un fabricante de lubricantes y aditivos norteamericano relativamente poco conocido, pero que poco a poco se va abriendo paso en el mercado europeo. Entre su catálogo destaca especialmente este modelo de aditivo, el que vamos a analizar, el MOA, el que el fabricante no vende como un aditivo como tal, sino un suplemento para el aceite. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que tiene una gravedad específica a 15,6 grados, medido con el método ASTM D287 de 24,3, también la misma prueba, la misma temperatura, pero con el método utilizado, el D1298, dando como resultado 0,908, punto de inflamación 192 grados, viscosidad cinemática a 100 grados 10,09, viscosidad cinemática a 40 grados 67,15, índice de viscosidad 135, punto de fluidez o punto de vertido 37 grados bajo cero y aspecto visual color marrón. Dada su viscosidad a 100 grados de 10,09, podemos determinar que este aceite tiene una viscosidad equivalente a un SAE 30. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja SMDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aditivo en este caso y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como tal, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aditivo, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante para la formulación. En este caso, el fabricante indica un CAS 64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 50 y un 100% y se trata de aceite base HC, perteneciente a los aceites grupo base 3. También indica un CAS 126104-53-8 con una concentración comprendida entre un 7 y un 13% y se trata de un aditivo que hace función antioxidante y antidesgaste. También nos indica más abajo que ha utilizado una concentración comprendida entre un 1 y un 5% de sulfonato de calcio, que se trata de un aditivo detergente y neutralizante, y también nos indica en la misma proporción entre un 1 y un 5% que ha utilizado zinc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, que no es tan completo como a mí me hubiese gustado, pero sí que nos sirve para darnos una idea de los compuestos que se han utilizado para su formulación. En este caso, la viscosidad cinemática a 100 grados 10,3, muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, he indicado que es alto porque si vemos más abajo en el paquete de aditivos, en el calcio, que es un aditivo detergente y neutralizante y que eleva el TBN, lo que es la alcalinidad, se han utilizado 12.459 partes por millón, que es muchísimo. Como norma general, en los aceites que llevamos analizados hasta ahora, en lo que puede ser por ejemplo un aceite ACAC3, un mid-SAPS, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre 1200 y 1800 aproximadamente, y en los aceites denominados full SAPS, como puede ser una CA3B4, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre los 2500 y los 3800. De ahí la deducción de que considero que este aditivo tiene que tener un alto TBN, una alta alcalinidad o lo que es lo mismo, alta capacidad de detergencia y neutralización. En cuanto al TAN, que es todo lo contrario a lo que es la alcalinidad, no se ha medido, pero en este caso quiero pensar que también puede ser relativamente alto, ya que lo que es la acidez que tiene el aceite se eleva precisamente por el uso de grandes concentraciones de aditivos, y en este caso, como podemos ver, tanto el fósforo como el zinc como el propio calcio es bastante elevado. La concentración de ceniza también lo he indicado que debe ser alto, precisamente por el mismo tema que la acidez también es elevada. Al usar altas concentraciones de aditivos, pues se elevan al alza las concentraciones de ceniza. En cuanto al punto de congelación, así como también el punto de inflamación, no se ha medido, pero hemos de pensar que es bastante fiel a lo declarado por el fabricante. La capacidad de bombeo a temperatura bajo cero tampoco se ha medido, y es aquí donde hubiésemos podido descifrar el SAE que tiene en cuanto a la viscosidad en frío. El porcentaje de evaporación, por desgracia, tampoco se ha medido, y en cuanto a la concentración de azufre, yo he puesto que puede ser superior a 3, le he puesto un asterisco, ya que es
es una concentración teórica estimada. La concentración de azufre la he calculado, y repito, de manera muy teórica, teniendo en cuenta, por un lado, la concentración de aditivos, que es bastante elevada, sobre todo el fósforo y zinc y el calcio, así como también a través del CAS 126104-53-8, que lleva una concentración comprendida entre un 7 y un 13%, el cual he indicado que se trata de un antioxidante y también antidesgaste sin cenizas, ya que este CAS lo tiene registrado un fabricante de aditivos. Al realizar la búsqueda de dicho CAS a través de Google, todos los resultados me daban como valor que se trata del Vanloop 871. Estoy bastante convencido de que es este aditivo en concreto el que se ha utilizado, pero es posible que otro fabricante tenga un aditivo muy similar. Pero para hacernos una idea de qué tipo de aditivo, pues este documento nos va a servir bastante de guía. En este caso, el fabricante nos indica que es un aditivo que hace función antioxidante y antidesgaste y que es libre de cenizas. El mismo fabricante tiene disponible una hoja de seguridad para ver lo que contiene y las especificaciones químicas que tiene su aditivo. En este caso nos indica que tiene una concentración de azufre comprendida entre un 17 y un 22,5%, y yo he hecho un cálculo tomando como referencia la hoja de seguridad que indica el fabricante BG sobre el aditivo MOA, el cual indica que de este compuesto concreto tiene una concentración comprendida entre un 7 y un 13%. He hecho una regla de 3 y aproximadamente me sale que el MOA, utilizando dicha concentración de este aditivo en concreto, que como he indicado antes no estoy al 100% seguro pero sí bastante convencido, se quedaría con una concentración en torno a 1,57 en el mejor de los casos y 2,92 en el peor de los casos. Es de ahí que he llegado a la conclusión que en el peor de los casos debería de llevar algo más del 3% de azufre. Eso solo contando este aditivo que, como os digo, creo que es exactamente el que se ha utilizado y que por desgracia en este análisis de laboratorio no figura su concentración. Entonces he sumado ese 2,90 y algo por ciento que va a aportar de azufre ese aditivo en concreto, más todo el azufre que sume todo el paquete de aditivos que lleva, que como podéis ver es bastante rico, más la pequeña concentración de azufre que siempre va a aportar la base, y en este caso la base utilizada es base HC, pues de ahí que he estimado que es superior a 3. Como indico, estos son valores teóricos aproximados, es posible que me haya pasado, es posible que me haya quedado corto, pero estoy bastante convencido que no me alejo mucho de la realidad. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Comenzamos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, lleva 75. Molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, lleva 75, valor relativamente bajo. Hay fabricantes de aceite que utilizan mucho, otros que ni siquiera lo utilizan, fabricantes que utilizan 100, 200, 500, 1000, pero en este caso lleva 75. Fósforo y zinc juntos forman el compuesto conocido como ZDDP, hace principalmente función antidesgaste y antioxidante, 1655, 1763, son concentraciones bastante elevadas, de ahí a que deduzco que se trata de un aditivo que es un full SAPS con alta concentración de azufre y cenizas. Boro lleva 5, hace función de dispersante, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Magnesio lleva 57, no es excesivo, pero no está mal. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, como he comentado antes, sí que lleva mucho, 12.459 partes por millón. Debido a la alta concentración de calcio, de 12.459, es que he deducido que este aceite tiene un alto TBN, una alta capacidad de detergencia y neutralización, y sumado la alta concentración de calcio con la alta concentración de zinc, así como de fósforo y del otro aditivo que hemos visto anteriormente que hace función antioxidante y antidesgaste, que considero que este aceite tiene una alta concentración de ceniza y una alta concentración de azufre. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son dos aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, aquí no se ha utilizado. Y en cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 63, con esto directa e indirectamente podemos intuir que el fabricante para la formulación de este aditivo sí ha utilizado este en torno a una concentración comprendida entre un 10 y un 15%. He realizado una tabla de cómo quedaría aproximadamente el Motul XC 5W40, posiblemente uno de los 5W40 más vendidos del mercado, combinado con el aditivo BG MOA en un cárter de 5 litros, que es la capacidad aproximada que recomienda el fabricante combinar.
La viscosidad a 40 grados, así como la viscosidad a 100 grados, se ven ligeramente reducidas, ya que el aditivo como tal se trata de un SAE 30 y este es un aceite SAE 40, pero con todo y con ello sigue siendo un 5W40. El índice de viscosidad, al haber variado tanto la viscosidad a 40 grados como la viscosidad a 100 grados, también se ve ligeramente alterado y pasa de 168 a 166. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, en este caso, como al añadir el aditivo ha crecido la concentración de calcio, que es un aditivo detergente y neutralizante, pues estimo que está por encima de ese 9,36 inicial. En cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez. De origen lleva 2,97, pero aquí, como precisamente hemos engordado un poco el paquete de aditivo en cuanto a fósforo, zinc y calcio, estimo que ahora estará un poquito por encima de ese 2,97 inicial. La concentración de cenizas, de igual forma, al haber aumentado el paquete de aditivo, ahora estará un poco por encima de ese 1,14. El punto de congelación y el punto de inflamación, al tener peores resultados del aditivo como tal, al combinarlo con el aceite, pues lógicamente el punto de congelación va a empeorar un poco y así como también el punto de inflamación. En cuanto a la concentración de azufre, yo he estimado que estaríamos ya por encima de ese 0,5, no nos pasaríamos por mucho porque prácticamente por 2 centésimas, pero en honor a la verdad, en este caso ya mandaríamos a la porra la norma PSN, la norma CA3B4, así como también las distintas normas de homologación de fabricante, la BMW LL01, Mercedes-Benz 226.5, 229.5, Porsche A40, Grupo Renault, Grupo BAG, Fiat, General Motors, PSA, etcétera, etcétera, etcétera. A falta de comprobar exactamente la concentración de cenizas, que tenéis que recordar que superados el 1,6, pues de igual forma tampoco homologaría ninguna norma. En cuanto al paquete de aditivos, se añadiría un poco de molibdeno, un poco por debajo de 5 partes por millón, fósforo y zinc aumentan ligeramente, para nada excesivo, boro se reduciría ligeramente, el magnesio se aumenta ligeramente y donde más se nota la diferencia es el calcio, que pasa de 2736 a 3367. Wolframio y titanio, como ni lleva el aceite de origen, así como tampoco lleva el aditivo, se queda como está, en 0, y el parámetro de oxidación se elevaría un poquito porque, como he comentado, este aceite lleva aproximadamente entre un 10 y un 15% aproximadamente de éster, pero claro, como es un bote de 300 y pico mililitros, en un cárter de 5 litros no sube en tan proporción, así que el parámetro de oxidación se quedaría prácticamente en unos 11 aproximadamente. En esta hoja he hecho exactamente lo mismo que con el Motul, pero en este caso con el Castrol Edge 5W30, que sea posiblemente uno de los 5W30 más vendidos en el mercado, y lo he hecho por un motivo muy concreto. El motivo principal por el que también lo he combinado con un aceite ACAC3, un aceite Mid-Subs, es que si bien muy acertadamente el fabricante en su página web, cuando estás buscando aditivos para aceite de motor gasolina, sí te recomienda el MOA, pero si buscas aceite para motor diésel no te recomienda el MOA, es que, por desgracia, desde hace cosa de un año y medio aproximadamente, muchos vehículos gasolina modernos ya llevan sistemas de posttratamiento de gases GPF y son en esos donde hay que utilizar un aceite Mid-Subs. De ahí que lo he combinado con un aceite Mid-Subs que en principio está diseñado para vehículos diésel que llevan sistemas de posttratamiento de gases. A día de hoy también están indicados para vehículos gasolina que llevan sistemas de posttratamiento de gases. En este caso, tanto la viscosidad a 40 grados como la viscosidad a 100 grados se ven ligeramente modificados, pero sigue siendo un 5W30. El índice de viscosidad, haber sido alterado, la viscosidad a 40 grados como la viscosidad a 100 grados también se ve alterado, y el TBN, al haber enriquecido el aceite con calcio, que es un aditivo detergente y neutralizante, pues también se eleva. Recordar, el TBN mide la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos. El TBN pasaría de ese 6,3 a algo más de 6,3. En cuanto al TAN, que es todo lo opuesto al TBN, el TBN, recordar, mide la alcalinidad y el TAN es la acidez, sería superior a 1,36 ya que hemos enriquecido el paquete de aditivos. Las cenizas, y este es uno de los puntos más importantes, ACEA como tal, para sus aceites Mid-Subs, como puede ser este ACAC3 o un ACAC2, impone un límite máximo de concentración de 0,8. En este caso, como hemos enriquecido el paquete de aditivos, de seguro va a estar por encima de 0,8. ¿Qué pasa? Pues que automáticamente este aceite ya no es un ACAC3, sino que se convierte en un aceite ACEA A3B4, con lo que mandaríamos automáticamente a la porra la norma CAC3, la norma de Mercedes-Benz 229.31 y 22951, la del grupo BAG 504
40507, Porsche C30, BMW LL04 y cualquier otra norma que requiera sí o sí un aceite con contenido medio en cenizas. En cuanto al punto de congelación, así como también el punto de inflamación, al ser inferior el que tiene el propio aditivo que el que tiene el propio aceite, se va a ver ligeramente perjudicado. Y en cuanto a la concentración de azufre, al igual que pasa con la concentración de cenizas, vamos a superar ese 0,3, que es el límite máximo impuesto por ACEA, así como también las distintas normas de fabricante, y ya este aceite sí o sí es un aceite full SAPS. En cuanto al paquete de aditivos, se elevaría ligeramente el molibdeno, ya que este aceite no lleva y el aditivo sí. Fósforo y zinc se elevan ligeramente, pero sigue estando dentro de unos valores bastante prudentes. En cuanto al boro, se aumenta ligeramente, magnesio se aumenta ligeramente, y donde se nota un cambio más radical entre comillas es en el calcio, que pasa de 1938, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS ACEA-C3, a 2621, que viene siendo un valor promedio comparado con otros aceites full SAPS ACEA-3B4. En cuanto al titanio, al haber diluido el aditivo que no lleva titanio, se va a reducir ligeramente. Y en cuanto al parámetro de oxidación, como he comentado antes, este aditivo lleva en torno a un 10 o un 15% de este, pues se va a elevar ligeramente. Ahora vamos a pasar a comentar algunas afirmaciones que indica el fabricante sobre los beneficios que aporta este aditivo utilizado en nuestro motor. En el primer apartado nos indica que aumenta la resistencia de la película. En parte sí es cierto que utilizando este aditivo le va a dar más propiedades detergentes, neutralizantes y antioxidantes, y más que aumentar la resistencia de la película, lo que va a hacer es que se mantenga inalterada durante más tiempo de uso. Por el contrario, teniendo en cuenta que este aceite se ha formulado sobre una base HC, que recordad, las bases HC pertenecen a las bases grupo 3, son aceites base bastante comunes y corrientes que podemos encontrar prácticamente en cualquier aceite desde unos 15-20 euros, pues si este aditivo como tal lo añadimos a un aceite que sea una base PAO, por ejemplo, que tenga una alta concentración de PAO, estamos empeorando la base, porque tenemos una base grupo 4 y estamos añadiendo una base grupo 3. En ese caso no vamos a aumentar la resistencia de la película, todo lo contrario, la vamos a empeorar. En cuanto a que previene la oxidación y el espesamiento del aceite, estoy bastante de acuerdo, ya que este aditivo, más que añadir funciones antidesgaste y antifricción como suelen ser otros tipos de aditivos, este lo que hace de alguna manera es mejorar algunas propiedades para alargarle la vida al propio aceite. En cuanto a que previene los depósitos de lodo y barniz durante la conducción Stop and Go, estoy de acuerdo. Al tener mayor capacidad de detergencia y neutralización va a ayudar a que no se formen depósitos indeseados dentro del motor. En cuanto a la protección contra el óxido y la corrosión, también estoy de acuerdo. Y en cuanto a que proporciona mayor potencia y rendimiento, así como previene el aumento de las emisiones, son afirmaciones que tienen bastantes matices. En este caso sí que puede proporcionar mayor potencia y rendimiento, así como también reducir las emisiones, pero en motores que ya estén un poco perjudicados, motores ya antiguos que han acumulado mucha suciedad y que presentan síntomas de pérdida de potencia o mala combustión debido precisamente a la suciedad, tanto en los asientos de las válvulas, en los segmentos y demás. Pero ese mismo efecto, esa mejora, también se puede conseguir en muchas ocasiones utilizando un aditivo flux precambio. Como tal, no es que vayas a ganar potencia, pero sí que vas a restaurar en mayor o menor medida esa potencia que se ha ido perdiendo con el tiempo precisamente debido a la acumulación de suciedad. En cuanto a la afirmación, añadir al cárter cuando el nivel de aceite esté bajo para fortificar el aceite de motor entre cambios y no llene demasiado cárter, estoy completamente de acuerdo, que es todo lo contrario que afirmaba por ejemplo Metal-Lux, que decía que si añadías el aditivo al aceite no iba a subir el nivel, cosa que era totalmente absurda. En cuanto a la afirmación de que previene la oxidación y el espesamiento del aceite del motor incluso en las condiciones de conducción y altas temperaturas más severas, estoy de acuerdo. Y en cuanto a la afirmación de que mantiene los anillos del pistón, los elevadores hidráulicos y otros componentes del motor limpios para ayudar a prolongar la vida del motor y reducir los costes de operación, estoy de acuerdo, ya que este aditivo, el VGMOA, a diferencia de otros aditivos que se basan principalmente en reducir la fricción, prometiéndote que el motor te va a durar el doble, vas a consumir la mitad de combustible y vas a triplicar la potencia, este aditivo como tal, y así creo que lo comercializa BG, lo que va a ayudar es a mantener limpio el motor por dentro. Por un lado, aumentando la capacidad de detergencia y neutralización, y por otro, haciéndolo más resistente a la oxidación y degradación que sufre el aceite cuando va acumulando horas dentro del motor.
Ahora bien, desde mi punto de vista, estos mismos efectos se pueden lograr utilizando un mejor aceite, el cual va a ser más resistente a la degradación y a la oxidación, así como también va a tener capacidad de detergencia y neutralización mayor, acortando los intervalos de cambio recomendados por el fabricante, así como también utilizar cada 4 o 5 cambios de aceite un aditivo flux precambio. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Como podéis haber visto, este aditivo como tal no está enfocado hacia reducir el desgaste del motor añadiendo aditivos de extrema presión, antidesgaste como tal, sino que está enfocado más a la limpieza y detergencia del motor, así como también intentar alargarle la vida un poco a lo que es el aceite. Así indica las propiedades del propio fabricante y así hemos podido ver en los resultados de las tablas. También me gusta que BG como tal ha sido un poco más sincero que otros fabricantes de aditivos que suelen decir que no modifican las propiedades del aceite. Como tal, BG no lo afirma, pero tampoco lo niega. Pero vamos, tampoco hace falta que el fabricante lo indique, ya te lo digo yo, cualquier producto que tú añadas al aceite va a modificar en mayor o menor medida las propiedades, en ocasiones para bien y en ocasiones para mal. El aditivo como tal lleva una pequeña concentración de éster, pero claro, ese 10-15% de un bote de apenas 300 ml diluido en una garrafa o en un cárter de 5 litros, pues va a aportar poco o nada. No me ha gustado tanto que el fabricante para la formulación de este aditivo ha utilizado una base HC que, como todos sabéis, y si no lo sabéis yo os adelanto yo, es una base muy sencilla, muy barata de producir y que si se añade por ejemplo a un aceite mineral o a un aceite base HC no va a pasar nada, pero en caso de gente que utilice aceites más top con bases PAO, bases éster, pues en este caso si por un lado vas a mejorar un poco lo que es la capacidad de detergencia y neutralización del propio aceite, vas a empeorar las propiedades del aceite en lo que a la base se refiere, porque llevas una base perteneciente al grupo 4 con un poco de grupo 5 y le vas a añadir base HC, que es bastante inferior. En cuanto a la efectividad del aditivo como tal, todo apunta a que sí hace lo que promete el fabricante. Eleva el TBN, la capacidad de detergencia y neutralización, eleva ligeramente también algunos parámetros, aunque ya hemos visto que en algunos casos puede transformar un aceite mid-SAPS en un aceite full-SAPS, pero me hubiese gustado que el fabricante en su página web hubiese publicado algunos informes detallados, algunos análisis mucho más profesionales que el que yo he hecho en este vídeo, por supuesto, ya que dispone de más medios, sobre, por ejemplo, una prueba en un motor de un aceite cualquiera versus ese propio aceite cualquiera con el aditivo, para ver si de verdad durante el mismo periodo de kilómetros, horas de trabajo, mismo combustible, se nota una diferencia apreciable precisamente en cuanto a la degradación de la viscosidad del aceite, formación de barnices, lodos, residuos y la propia oxidación. Una cosa que no me ha gustado, que desde mi punto de vista le quita profesionalidad a la marca, es que en su página web, en vez de haber colgado algún estudio, como he comentado, que de seguro tienen medio y capacidad para hacerlo, pues ha colgado una historia muy rollera de una familia que tiene que hacer un viaje porque tiene un amigo que ha tenido un accidente con la bici y tienen que ir a verlo al hospital, que está a 200 millas y el motor va bajo de aceite, se le enciende la luz del aceite, no le echan, pero como lleva el MOA no rompe el motor. Digno de una película de Hollywood y de ganarse un Oscar. Si queréis ver la historia completa, haceros unas palomitas y abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis disfrutar de ella, porque la verdad es digna de admirar. Una cosa que sí hay que valorar, y esto es un punto a favor de BG, es que dentro de su página web está disponible para descargar tanto la hoja de propiedades físicas como la hoja de seguridad, cosa que prácticamente ningún fabricante de aditivos hace. En cuanto al precio, este aditivo he estado mirando online así un poco por encima y el precio está en torno a los 22, 23, 24 euros aproximadamente, lo he llegado a ver. En cuanto al precio, no voy a entrar en ningún debate si me parece caro o me parece barato. Por supuesto, vaya por delante que mi recomendación es que nunca se gaste más en un aditivo que en un aceite. Y muy ligado a lo de no gastar más en un aditivo que en el propio aceite, si dispones de esos 23-24 euros, en vez de gastarlo en un aditivo, inviértelos en comprar un mejor aceite. Estoy seguro que con el dinero que ya has puesto para comprar el aceite le sumas esos 23 euros y ya te va a dar para comprar un mejor aceite que ya posiblemente tenga una base PAO, incluso es posible que lleve éster, y ya te aseguras que es un buen aceite sin la necesidad de aditivar. En cuanto a ventajas que aporta el aditivo, pues en principio son esas, que va a alargar un poco más la vida del aceite, le va a añadir un poco más de capacidad de detergencia y neutralización y resistencia a la oxidación.
pero es que eso mismo vas a conseguir poniendo un mejor aceite. No quiero poner en duda lo que son las propiedades que este aditivo puede aportar a un aceite, pero sí que tengo mis dudas sobre en qué circunstancias sería interesante o necesario el utilizar este tipo de aditivo. Por un lado, a día de hoy cualquiera de nosotros aquí dentro de España y prácticamente en cualquier parte de la Unión Europea, a golpe de clic tenemos acceso a poder comprar prácticamente cualquier marca modelo de aceite, modelos muy tope gama con muy buenas bases y muy buenas propiedades. A su vez también, tanto aquí en España como prácticamente en toda Europa, tenemos la suerte de contar con una muy buena calidad de combustible. Nuestros combustibles tienen muy baja concentración de azufre y eso ayuda también a que no se degrade el aceite. Por el contrario, otros muchos países fuera de la Unión Europea tienen el problema de que no tienen acceso a tan amplio catálogo de modelos, marcas de aceite, sobre todo en cuanto a calidades, y prácticamente tienen que morir a comprar sí o sí aceites base mineral de muy baja calidad. Unido a eso, también se encuentran con la problemática de que los combustibles que se comercializan en dichos países pues también es de una calidad muy pobre, con altísimas concentraciones de azufre, que eso lo que hace es acelerar aún más la degradación del aceite. Y ahí se junta el uso de un aceite de baja calidad, así como también combustible de baja calidad, y prácticamente con 5.000 kilómetros pelados el aceite ya está para tirar. En esas situaciones sí que veo conveniente y prácticamente necesario el tener que utilizar un aditivo que mejore esas propiedades del aceite para que aguante más, pero aquí en España la verdad y en general en toda Europa no lo veo tan necesario, porque ya os digo, de las propiedades que el fabricante indica que aporta ese aditivo, que en principio yo opino que son ciertas, que no miente en ningún momento, pues prácticamente vas a conseguirlas por un lado utilizando un aceite de mayor calidad, no limitándote a utilizar un aceite base HC chustero de 15 euros, y por otro lado utilizando un aditivo flux, que la propia BG comercializa aditivos flux precambio, de estos que tú añades al aceite antes de cambiarlo, al aceite viejo, lo dejas actuar 10-15 minutos y luego realizas el cambio de aceite. Utilizando un aditivo de estos que os comento cada 3-4 cambios de aceite, utilizando un aceite de verdad, un aceite de calidad y acortando un poco los intervalos de cambio, pues yo creo que eso va a ser siempre mucho más beneficioso que el ponerse a experimentar con este tipo de aditivos. Este tipo de aditivo, que más que un aditivo como tal, yo lo denominaría un revitalizante, pues yo lo veo más indicado, por ejemplo, a usuarios que tienen un vehículo que prácticamente no mueven en todo el año, que apenas hacen 1.000 o 2.000 kilómetros y por desgracia se ven obligados a realizar el cambio de aceite por tiempo y no por kilómetros, pues sí que puede ser interesante un tipo de aditivo como este para no verse obligado a tener que cambiar el aceite todos los años, porque prácticamente está en principio vaciando un aceite que está bastante nuevo, pero en realidad sí que ese aceite, pese a que está parado dentro del motor, el motor ya ha generado ciertos ácidos y está ahí lidiando con ellos. En ese caso este tipo de aditivos sí lo veo recomendado. También se podría ver la posibilidad de utilizarlo en vehículos antiguos que ya utilizan un tipo de viscosidad un tanto peculiar que prácticamente solo se consigue en base mineral, como puede ser un 20W50, 15W50, aceite incluso monogrado, que hay vehículos que lo utilizan. Ese tipo de casos sí que lo veo conveniente, porque estos aceites que os comento, aceites monogrado, aceites 2050, 1550, suelen ser base mineral muy básicos, y bueno, son las viscosidades y el tipo de aceite que requieren algunos motores, y en ese caso sí lo veo más interesante. También sería interesante, pese a que este aditivo en principio está indicado para vehículos gasolina, usarlo en algunos tipos de motor diésel, como pueden ser vehículos pesados, quizás de movimiento de tierra, vehículos agrícolas, algunos camiones y demás, porque en cierta medida ese tipo de vehículos también utilizan aceites que suelen ser prácticamente siempre o casi siempre aceites base mineral, pues este tipo de aditivo también puede ayudar, aparte también de reducir algunos costes a lo que es la empresa como tal, que lleve la gestión de dichos vehículos, ya que si añadiendo el aditivo te permite ampliar el rango de uso de aceite, digamos alargar el intervalo de cambio, realizar el cambio de aceite de un tractor, de un vehículo que se dedica a mover tierras y demás, pues es bastante costoso, y más si tiene una flota de 15, 20, 30 o 50 vehículos de este tipo. En todos esos ejemplos que acabo de poner, pues sí que lo veo recomendado su uso, pero en principio, desde mi punto de vista, utilizarlo en un motor moderno que ya de por sí el propietario ha puesto un aceite de buena calidad, pues la verdad no lo veo necesario.
Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace. Ya somos más de 300 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceite líquido de frenos, recambios, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un amigo, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.